Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana de repaso, ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bueno, esta semana vamos a desarrollar las preguntas correspondientes al repaso de Historia del Perú y Historia Universal. Vamos con ellas. Bien, vamos con la pregunta número 1 y dice: con base en los periodos históricos de la civilización de la India antigua, relaciones según corresponda. Hay que recordar que la India antigua pertenece al periodo de las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Este periodo comprende el creciente fértil, Egipto, Mesopotamia, China, por supuesto la India, ¿no? Ahora, sabemos que tiene 5 desarrollos la India, 5 periodos a desarrollar, y te preguntan por la civilización del Indo, que es su desarrollo más importante, digamos, de los primeros años de civilización. Te dicen acerca de la civilización del Indo, cuál puede ser la alternativa que comparta, a la que debas anexarla, ¿no? Allí se forman las primeras ciudades como la civilización Harappa o Mohenjo-Daro. Entonces vas a unirlo con la letra C. Son las primeras construcciones de ciudades. Recuerda que hay uso de ladrillo, hay desarrollo del ornato también y por supuesto hay una planificación de las ciudades. Por eso es importante, porque aquí se van a formar cuadrículas, va a aparecer el desagüe o también llamado drenaje público, entre otras cosas. Luego está el periodo védico. Y dentro del periodo védico tenemos a la aparición de nuevas sociedades dentro de la India que van a dejar sus tradiciones, como no, tanto culturales como sociales, y nos estamos refiriendo a la introducción del hierro por parte de los nuevos pobladores de la India y por supuesto el desarrollo de libros importantes y sagrados como los Vedas, por ejemplo. Por eso vamos a unirlo con la letra D, la invasión de los arios, ¿verdad? La invasión de los arios. Por otro lado, también te hablan del periodo brahmánico. El periodo brahmánico es súper importante porque en él se consolida el sistema de castas. Recuerda que en la India la forma de gobierno, la forma del establecimiento social tiene mucho que ver con a qué parte del dios Brahma perteneces. Es muy importante esto. Las sociedades se organizan de acuerdo a la formación religiosa. El dios Brahma, el dios supremo que ordena a todas las sociedades, su cuerpo es el que organiza la sociedad. De la boca de Brahma salen los brahmantes, no sé si lo recuerdas, de su boca salen los brahmantes, que serían los sacerdotes, de sus brazos salen los guerreros, de sus piernas salen los campesinos y de sus pies salen los esclavos. Ahora, hay quienes no están dentro del cuerpo de Brahma y esos son los Dalits o desterrados que no tienen ningún tipo de derechos dentro de la sociedad de la India. Eso quiere decir que si tú no estás dentro de las castas que permite la religión brahmánica, entonces no te encuentras dentro del sistema indio. Por eso es que lo vamos a unir con la letra A. Y por supuesto el Imperio Maurya, que es la Edad de Oro, ¿no? Es el periodo donde se da la primera unificación territorial de la India. Eso sería la letra B. Entonces tienes que 1 es D, 2, 1 es C, 2 es D, 3A y 4B, tu clave avioncito. Pregunta número 2 dice: las siguientes imágenes están vinculadas a un periodo específico del desarrollo de la civilización de la Grecia antigua, desarrollado entre el 1600 a.C. y el 1100 a.C. El periodo en mención sería, bien, aquí te presenta la pregunta, ¿no? Te presenta una serie de imágenes, te presenta la máscara de Agamenón, la portada de los leones. Bien, cuando nosotros hablamos de los tolos, que es esta primera imagen que vamos a ver acá, estamos refiriéndonos básicamente a tumbas de la nobleza aquea.
Recuerda que los aqueos son los primeros en invadir lo que ahora es el territorio de Grecia, o lo que nosotros habíamos conocido cuando vimos la semana número 5 como la Grecia clásica. Entonces, ese es el territorio griego, pero con influencia aquea, recuerda los tolos. El pórtico de los leones se halla en la entrada de la ciudad de Micenas, ¿no? La entrada de la ciudad de Micenas. Y la máscara de Agamenón es una clara referencia al periodo aqueo, ¿no? Es decir, al periodo micénico, que es lo que la pregunta te estipula. Por lo tanto, tu clave es la letra B, el periodo micénico. Bien, vamos rápidamente con la pregunta 3, que dice: con base en los periodos históricos de la civilización china antigua, relaciones según corresponda. Te piden también características para que unas con las dinastías. Xia, Xia, Zhou, Qin y Han, las 5 dinastías chinas, de las cuales la más estudiada es la dinastía Qin, pero vamos a ir viendo uno por uno. Dice la dinastía Xiang, que es la legendaria, ¿no? La dinastía en donde lo que se busca es destacar una zona agrícola, y esa zona agrícola es la zona de Ritou, ¿no? Así que es una zona de desarrollo, sobre todo de gobernantes combatientes de la etapa legendaria, ¿no? Por esto aquí vamos a ponerlo con la letra B. La dinastía Shang. En la dinastía Shang vamos a destacar el desarrollo del trabajo en bronce, por supuesto, muy importante, porque el trabajo en bronce implica la aparición de la moneda, y con la aparición de la moneda, la aparición del comercio, y con la aparición del comercio, el inicio del impulso a las nuevas rutas que vamos a ver luego. Por eso el 2 es la letra A. Después está la dinastía Zhou, que es un periodo en donde que se conoce como el de los reinos combatientes, en donde los señores de la tierra van a empezar a enfrentarse por el dominio de los espacios, este, oeste, norte, sur. Por eso vamos a ponerle aquí, vamos a unirlo con la C, reinos combatientes. La dinastía Qing. La dinastía Qing es la más importante de todas, ¿no? En donde el gobernante más importante, el emperador Shi Huangdi, que es el que se intenta defender de los tártaros mongoles a través de la construcción de la muralla china. Recuerda que es una de las maravillas del mundo, que en la actualidad aún se mantiene en pie en la China como parte del legado chino. Este Shi Huangdi lo que hace es eliminar el sistema de señores de la tierra, el sistema de combates por la tierra, y centralizar el poder. O sea, convertirlo todo en una dinastía que sea que tenga como representante al hijo del emperador. Por eso vamos a ponerlo acá con la letra E. Y finalmente la dinastía Han, que es donde se desarrolla a gran escala la gran ruta de la seda, y es por eso que tu clave es la letra E, ¿no es cierto? 1B, 2A, 3C, 4E y 5 dedito. Bien, vamos con la letra. Bien, vamos con la pregunta número 4, y dice: de las herejías más perseguidas por él en el siglo XVI, encontramos a los judaizantes, luteranos y moriscos. Los judaizantes fueron los descendientes de los judíos que, convertidos al cristianismo, conservaban secretamente sus costumbres y rituales ancestrales. Estos conversos eran llamados marranos o cristianos nuevos, que llegaron a las Indias buscando un nuevo espacio para desarrollar sus actividades, pero con la llegada de su temor se hizo más patente ante la represión ideológica, el peligro y las expropiaciones forzadas y la misma violencia física, que podía terminar en la como máxima condena. Bien, ese es un texto incompleto que nos hace referencia a una institución, ¿no? Y esa institución, sin lugar a dudas, por favor, no tengas miedo de decirlo, exactamente lo que estabas pensando. La institución es el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición de Lima, ¿verdad? No confundir Tribunal del Consulado de Lima con Tribunal de la Inquisición de Lima. Son dos cosas muy diferentes. Recuerda que el Tribunal del Consulado es el ente máximo, el más importante que vela por la economía, el sistema económico, de las compras y las ventas, entre otros, dentro del territorio del Virreinato del Perú. En cambio, el Tribunal del Santo Oficio de Lima o el Tribunal de Santa Inquisición de Lima es el que ve o el que está inmerso en los asuntos de las creencias, las almas y, por supuesto, la fidelidad a Dios y, como no, también al rey.
Entonces, estamos hablando del Tribunal de la Inquisición de Lima. Estos personajes que van a ser los que saquen estas, digamos, estas ánimas malas o estos humores o bayos, como le llamaban, que eran los endemoniados y por eso es que no hacían caso a la religión católica y se mantenían en la sociedad judaizantes. Esto para los blancos se va a conocer como Inquisición, pero para los indígenas es lo que llamamos extirpación de idolatrías, solo para los indígenas, ¿bien? ¿Quiénes lo van a ejecutar? Los inquisidores, por supuesto. Y por otro lado dice, su temor se hizo más patente ante la represión ideológica, el peligro de las expropiaciones forzadas y la misma violencia física que podía terminar en la hoguera, porque lo único que purifica el cuerpo es el fuego de un cuerpo que tiene un alma que está prácticamente podrida y perdida. No solamente estamos hablando de alguien que ha ido en contra de la Iglesia Católica, sino que ha burlado los preceptos de Dios, porque esta persona está cristianizada, esta persona está bautizada, está evangelizada, pero ha roto los códigos. Por eso, tu clave sería la letra C, el Tribunal de la Inquisición de Lima, los inquisidores y, por supuesto, la hoguera, ¿verdad? Tu clave es la letra C. Muy bien, esta pregunta número 5 nos hace referencia a la extirpación de idolatrías. Un poco te lo venía comentando en la pregunta anterior. Extirpación de idolatrías solo para los indígenas. No olvides. Profesora, ¿por qué tenemos que hacer esta diferencia entre Inquisición y extirpación de idolatrías? Porque es un proceso. Tú recuerda que el inquisidor solo puede sacar o puede ver los pecados, las cosas malas en un alma que ya estaba evangelizada, en un alma que ya sabe lo que es pecado y aún conociéndolo influye o se infringe en él. En cambio, en los indígenas, estos indígenas tienen como una licencia, ¿no? De como que ellos recién están comenzando a ser evangelizados y se pueden equivocar. Ahora, ¿qué es lo que les hace caer cada vez siempre en el hoyo y volver con sus idolatrías? Son aquellos elementos como las huacas, los antepasados, todos los elementos idólatras que ellos habían tenido antes de la llegada de los españoles, que no les había permitido ver la luz de Dios. Entonces, había que eliminarlo todo, y por eso es que el cura José de Acosta, el padre José de Acosta, dice que los inquisidores son como unos arqueólogos al revés, ¿no? O sea, lo dice como anticuarios al revés, lo que nosotros diríamos un arqueólogo al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, en vez de recuperar, destruyen todo lo que tenga que ver con la forma de creencia y tradición anterior a la llegada de la religión católica. Es por eso que vamos a ver de qué nos trata la pregunta y cómo lo podemos responder. Dice, pregunta número 5. La extirpación de idolatrías para su acción política, así como se sirvió de los modelos y prácticas inquisitoriales al extremo de ser llamada la hija bastarda de la Inquisición, también compartió de la misma meta que fue la de imponer la ortodoxia por medio del terror. Ortodoxia que quiso buscarse en y durante las campañas de extirpación de idolatrías. Esta lucha contra las creencias y costumbres se constituye en una campaña de agresión ideológica que responde a la agresión económica, política y social que plantea la formación. Bien, esta es una pregunta que muy bien nos plantea la relación entre el trabajo de la Iglesia Católica y el objetivo que éste tiene. ¿Para qué sirve? ¿Solo para evangelizar a los indígenas? No, porque una vez evangelizados a los indígenas podemos lograr varias cosas. Lo primero es que si el indígena está evangelizado, ahora está entendiendo cuál es su posición social. Es decir, tú estás abajo, yo estoy arriba, tú aprendes, yo enseño, por lo tanto, tú vas a tener que hacer lo que yo diga. Eso quiere decir entonces que si al indio le vas a decir que tiene que pagarle impuesto al rey y que le debe fidelidad al rey, él lo va a hacer, porque él es un aprendiz, porque él es un alumno, ¿no? Por otro lado, también hay que ver que esto, ¿para qué le sirve a la corona española? Le sirve para consolidar un virreinato del Perú que va a ser el centro del poder de las nuevas tierras y de las colonias ultramar que tiene la corona española en América. Entonces,
En esta pregunta vamos a ver que dice, esta lucha contra las creencias y costumbres de la población indígena, como te lo he comentado, siempre cuando veas una pregunta de extirpación de idolatrías, busca una clave que hable de los indios, porque las demás las puedes descartar, esas no son. Entonces, esta lucha contra las creencias y costumbres de la población indígena se constituye en una campaña de agresión ideológica que corresponde a la agresión económica, política y social que plantea la formación del virreinato del Perú. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 6 dice, ordena cronológicamente los siguientes hechos desordenados del Antiguo Egipto. Bien, cuando hablamos de cronología, lo primero que tenemos que ver es ubicarnos en una línea de tiempo. Tú sabes que está el periodo predinástico, el arcaico, ¿verdad? El imperio antiguo, el imperio medio. Hay algunos que no toman en cuenta el imperio medio, ¿eh? Yo lo estoy poniendo en mi línea de tiempo para que tú entiendas más, para que puedas definir bien los periodos. Hay algunos que juntan el imperio medio con el nuevo, pero aquí lo voy a separar para que te des cuenta bien de qué estamos hablando. El predinástico, el arcaico, el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo y el periodo de decadencia. Bien. En el periodo predinástico es el periodo de los adoradores de Horus, ¿recuerdas? En donde están organizados en nomos, que son ciudades-estado, en donde cada quien es independiente, política, económica, socialmente, además también religiosamente, porque cada quien tiene su propia deidad, que no es que cancela a la otra o a la del otro nomo, sino es que más bien se van juntando para crear un panteón de dioses que luego vas a ver tú dentro del Egipto clásico, ¿no? En el periodo arcaico, recuerda, aparece Menes Onarmer, que es el primer unificador del Egipto, ¿te acuerdas? Él es el que unifica el Egipto, el Alto y Bajo Egipto, la corona de Buto con la de Hieracómpolis, ¿no? Que sería tu punto número 1. Luego está el Imperio Antiguo y aquí están las grandes construcciones. Nunca olvides, el Imperio Antiguo son las construcciones, que las pirámides como Keops, Kefren, Micerino, es el boom de las construcciones en el Egipto. Keops, Kefren, Micerinos. Luego está el Imperio Medio, y dentro del Imperio Medio está el florecimiento de la filosofía, sobre todo de los grandes pensadores egipcios, y por supuesto también está la aparición de la invasión de los Hicsos. Recuerda que ellos son importantes porque ellos traen al Egipto o incorporan al Egipto la aparición del hierro. Y con la aparición del hierro hay un gran desarrollo del sistema militar. Y finalmente el Imperio Nuevo, que es el de la máxima expansión territorial. Nunca olvides, profe, ¿quién es el que logra la máxima expansión territorial del Egipto? Tutmosis III. Tutmosis III llega a tocar territorios como el de Siria, por ejemplo. Importantísimo para completar la ruta de comercio hacia Oriente. Muy bien. Entonces, vamos a ordenarlo. Dice, máxima expansión territorial es el último, ¿sí o no? Es el 4. Luego tienes organización de las ciudades-estados en nomos. Eso es el 1. Construcción de las pirámides de Keops y Kefren. Eso es 3. Y la invasión de los Hicsos es 2. ¿Cuál es tu clave? 2. Hay que hacer corrección. 2, 4, 3, 1, ¿ya? O sea, ahí dice 2, 3, 4. Tiene que ser 2, 4, 3, 1. ¿Ya? La solución está igualita. O sea, la solución, en lo mal está la clave. Tu clave entonces es 2, 4, 3, 1. Pregunta número 7 dice, vamos con la 7, historia del Perú. Dentro del contexto de las reformas borbónicas, la rebelión sureña de Túpac Amaru II tuvo entre sus causas, bueno, aquí nos están pidiendo un estilo de pregunta ya conocido, ¿no? Tienes que darte cuenta siempre que esto ocurre
muy comúnmente en los exámenes de admisión. Te mandan un texto enorme acerca del contexto y te preguntan las causas. Ojo al piojo, hay que también tener un poquito de tino, hay que detenerse un poco cuando nos pidan la causa, porque aquí, por ejemplo, es de manera general, una de las causas. En cambio, en el examen muchas veces te piden una causa política o una causa social y te ponen en el primer ítem, en la primera clave, te ponen, no sé, una causa económica y tú confiado en tus conocimientos dices, es una causa y pum, lo marcas. Pero no te están pidiendo eso, te están pidiendo específicamente una causa política, específicamente una causa social, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro del contexto de las reformas borbónicas, la rebelión sureña de Túpac Amaru II tuvo entre sus causas. Bien, tú sabes que Túpac Amaru II se rebela en contra de las reformas borbónicas porque hay varias cuestiones, sobre todo desde el inicio, ¿no? Hay varias cuestiones que afectan su propia organización, su propia vida económica, ¿no? Y es que recuerda que una de las reformas borbónicas tiene que ver con el reparto, la nueva repartición de territorios del Virreinato del Perú. Como era muy extenso, ¿qué se hizo? El rey Felipe decidió cortar el territorio del Virreinato del Perú. Es un territorio muy extenso, no se puede gobernar, vamos a cortarlo en pedazos. Ahí aparece el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y por supuesto las capitanías como Chile y Venezuela. Ahora, el gran problema del Virreinato del Perú no es Nueva Granada, tampoco es Venezuela, tampoco es Chile. El problema es el Río de la Plata. Y ahí tienes que conectar esta idea con la aparición de las corrientes libertadoras. ¿Cuál es la que aparece primero? Es la que tiene como centro el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque este fue parte del centro del Virreinato del Perú. Entonces, cuando se corta el Virreinato del Perú y se forma el Río de la Plata se lleva un espacio, no sé si tú recordarás, si este es, disculpa por favor mi dibujo, pero si este es América del Sur, ¿no es cierto? Recuerda que de aquí se lleva un pedazo, esto es el Virreinato del Perú, ¿no? Este es Nueva Granada, ¿no? Y esto es Río de la Plata. Por acá está Chile. Ya. Río de la Plata, mira bien, vamos a poner acá, mira bien que se está llevando. Se está llevando un pedacito de tierra al sur que para el Perú durante el virreinato era muy importante. Ese pedacito que es un espacio estratégico, un espacio territorial estratégicamente económico, se llama o se llamaba Audiencia de Charcas. ¿Qué había ahí? Ahí había ¿qué cosa? Estaba la mina de Potosí. El Perú sin la mina de Potosí no es nada. Pero no solamente es eso, sino que ¿a quién le afecta más eso? A los comerciantes, porque al quitarle la mina de Potosí, ¿qué estás originando? Estás originando un hueco. Ese hueco, ¿no es cierto?, va a cortar la ruta del comercio en el sur. Y la ruta de comercio en el sur es la que tiene Túpac Amaru II. Ese es punto número 1. Punto número 2, eso implica también el pago de nuevos almojarifazgos, también el pago de nuevas alcabalas, porque recuerda que al quedarse nuevos virreinatos y nuevas intendencias, esto provoca que cada nuevo paso sea un paso de peaje, y este paso de peaje entonces implica un pago externo, ¿no? Y eso es lo que no le gusta a Túpac Amaru II. Ahora, también hay otro problema por parte de él, porque lo que se está buscando es reducir el poder de los criollos y, ¿por qué no?, también reducir el poder de algunos indígenas. Y no me vas a decir que Túpac Amaru II era un indio cualquiera. Túpac Amaru II es un indio de la nobleza, por lo tanto esos títulos que él tiene, esa nobleza que él tiene, también se está buscando recortar, sobre todo para recortar su poder en el comercio del sur, ¿verdad? Entonces, en cuanto a el caso de Túpac Amaru y su levantamiento, hay que notar que hay un deterioro de la ruta comercial, de las relaciones comerciales entre el sur, ex Potosí, y el Virreinato del Perú, que es lo que más le afecta a Túpac Amaru II, por eso tu clave es la letra E. En la pregunta número 8 dice, durante la segunda década del siglo XX, el segundo gobierno de Augusto B. Leguía fue conocido también como el gobierno de la Patria Nueva, debido a su propuesta política basada en el
Bien, una de las cosas que quiere romper Leguía a su llegada es la hegemonía de ¿qué grupo? ¿Te acuerdas? Antes de que llegara Leguía, o sea, en las primeras décadas del 20, 1901 hasta 1919, ¿quiénes son los que gobiernan en el Perú? ¿Quiénes son los que tienen el poder? Que lo han tenido desde mucho antes, pero ahora son un partido hegemónicamente fuerte y con capital extranjero, es el Partido Civil. Pero eso del Partido Civil no son los billetones, no son los que van a influir económicamente en el Perú, no son los de la República Aristocrática, no son el grupo de los oligarcas que maneja el Perú. Ya, entonces lo que quiere decir la patria nueva de Leguía es que con este nuevo concepto se intenta romper este gobierno oligárquico, ese gobierno también aristocrático de las primeras décadas o de los primeros años del siglo XX. Es por eso que la propuesta de Leguía estaba basada en el establecimiento de un nuevo orden político, y ese nuevo orden político buscaría romper con el sistema otrora llamado oligárquico. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 9 dice: en el contexto del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, se aplicaron reformas en campos tan diversos como la economía, las elecciones o estructura de formación militar a través de la misión Clement. Con respecto a la reforma electoral se buscó, bien, tú sabes que la reforma electoral de Piérola, vamos a ponerlo por acá, buscaba varias cosas. Primero, que solo votaran los alfabetos. Segundo, que el voto fuera directo. Y que fuera un voto sesgado, ¿no? Un voto directo, un voto para alfabetos. ¿A quién estás eliminando del sistema electoral? ¿A quién estás poniendo contra la pared? Por supuesto que a los indios. Estamos hablando de que solo los alfabetos pueden votar. ¿Cuántos indígenas están alfabetizados? Sí es cierto que hay programas educativos anteriores al de Piérola, como por ejemplo, al gobierno de Piérola me refiero, ¿no? Como por ejemplo el gobierno de Pardo, que da la ley de primaria gratuita solo para los varones, que implica todo un sistema de alfabetización que no llega necesariamente a los centros poblados indígenas con regularidad. Entonces, los que has puesto contra la pared son los indígenas. Ellos no van a votar. ¿Quiénes son los que van a votar? Pues obviamente los que van a votar son los del partido civil, porque ellos sí tienen el dinero para alfabetizarse. Y no solamente eso, sino que ellos, los del Partido Civil, son también los de la aristocracia, son también los oligarcas. Entonces, si estamos diciendo que en el gobierno de Piérola se ha dado una ley que solamente votan los alfabetizados, eso quiere decir que los únicos que pueden elegir y ser elegidos, ¿quiénes son? Los oligarcas. ¿Y los oligarcas qué cosas son? Partido Civil. Ahí está la razón por la cual, después del gobierno de Piérola, los que gobiernan son los del Partido Civil. Y ahí tienes tú tu república aristocrática. Entonces, la idea es planchar el terreno para que los oligarcas, los de la república aristocrática, comiencen a gobernar. Entonces, por eso tu clave es la letra D, crear condiciones para la república aristocrática. Pregunta número 10 dice: lea con atención y completa el siguiente texto, cuyo tema se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX. Y dice: tema polémico del quehacer del gobernante es el que se refiere a la política internacional. Ella tendría dos telones de fondo: la obsecuencia ante el poder y la preocupación por sellar las fronteras del país. Hombre de negocios, había intuido desde su primera gestión, cuando firmó los tratados de límites con Brasil y Bolivia, que el país, para prosperar, debía acabar con las hipotéticas fronteras. Cayo Percy, 2004, Enciclopedia Temática del Perú, publicado por el Diario de la República. Mira, nos están hablando de la primera mitad del 20, o sea, entre 1901 y 1950. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí hemos visto el gobierno de la República Aristocrática, el gobierno de Leguía, el gobierno de los militares, ¿no? Entonces, te está preguntando básicamente por el oncenio de Leguía. Te lo está diciendo claramente porque va hasta el año 29, que es el crack.
¿no es cierto? Que es el crack del 29. Te está dando otra pista, que es la de firmar límites tratados con Bolivia y Brasil. Recuerda, son tratados que permiten las libres navegaciones, por supuesto, para la intercomunicación comercial y también la entrega de territorios a estos dos países. Te dice, un tema polémico del quehacer del gobernante del oncenio, que es el que se refiere a la política internacional. Recuerda, cuando te dicen política internacional, ¿a qué país se refiere? A Estados Unidos. Ella tendría dos telones de fondo, la obsecuencia ante el poder estadounidense y la preocupación por sellar las fronteras del país. Hombre de negocios, Augusto B. Leguía, ¿no es cierto? Había intuido desde su primera gestión. ¿Por qué te lo dice? Porque para 1912 fue su primer gobierno, ¿recuerdas? Este primer gobierno que fue apoyado inclusive por las fuerzas caceristas que terminaron llevando a Leguía al gobierno del Perú. Había intuido en su primera gestión cuando firmó los tratados de límites con Bolivia y Brasil que el país para prosperar debía acabar con las hipotéticas fronteras. Por eso es que tu clave es la letra C, oncenio estadounidense Augusto Leguía, de Leguía. Pregunta número 11 dice, y de un salto montó en él sin dificultad, tiró un poco al principio del freno y sin castigarle ni aún tocarle le hizo estarse quedo. Cuando ya vio que no ofrecía riesgo, aunque hervía por correr, le dio rienda y le agitó usando de voz fuerte y aplicándole los talones. Filipo y los que con él estaban tuvieron al principio mucho cuidado y se quedaron en silencio. Pero cuando le dio la vuelta con facilidad y soltura, mostrándose contento y alegre, todos los demás prorrumpieron en voces de aclamación. Mas del padre se refiere que lloró de gozo y que besándole en la cabeza, luego se apegó. Busca, hijo mío, le dijo, un reino igual a ti, porque en la Macedonia no cabes. Este texto es de Plutarco del siglo I después de Cristo, que está propuesto en su texto de Vidas Paralelas. Este episodio entre Alejandro Magno y su padre pertenece a la historia de la civilización. Bueno, tú recordarás que cuando hablamos de Alejandro estamos hablando de la última parte del desarrollo griego. ¿Recuerdas? También llamado el periodo del helenismo o la helenización, que es un periodo en donde la combinación de las tradiciones de Oriente con Occidente, en el caso de Grecia, comienzan a tomar forma y a crear una nueva sociedad conocida como la sociedad occidental, que actualmente es la que tenemos nosotros en pie. Entonces, por eso, por ser la última parte de la historia clásica de Grecia, es que vamos a decir que la letra D es la clave, porque se está refiriendo a la civilización griega. Pregunta número 12 dice, en el primer horizonte destaca la cultura chavín, caracterizada por su arquitectura, cuyo descubridor, Julio Cetello, planteó un origen, pero en la actualidad se afirma una influencia. Esta cultura presenta una iconografía religiosa dominada por deidades antropomorfas. Bien, cuando hablamos de Chavín estamos hablando, según la apreciación de Rowe, estamos hablando del primer horizonte, o también llamado horizonte temprano, ¿no? Este horizonte temprano se caracteriza por un tipo de gobierno teocrático con construcciones enormes, grandes, imponentes, ¿no? Líticas, es decir, normalmente hechas en piedra. Hay un gran trabajo de litoescultura, ¿no? Además, recuerda que Tello planteó que el inicio de los chavín, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en la Amazonía, ¿te acuerdas? Porque él había comparado la cerámica de estilo arawak, no con la de la zona Cupisnique, estilo arawak, con la cerámica chavín, y habían llegado a la conclusión de que era una cerámica estilo chavinoide.
pero con mayor datación de tiempo, o sea, más antigua. Eso quiere decir que Chavín, según Tello, había sido influenciada por la selva y que de allí había sacado su cerámica que lo había convertido en un horizonte. Ahora bien, actualmente se dice que más bien no es que Chavín haya venido de la selva, sino que lo más probable es que Chavín haya sido un remanente, haya sido la respuesta, haya sido la consecuencia del desarrollo de la teocracia. ¿Dónde? En la costa. Recuerda que cuando vemos, nosotros vamos a ponerte por acá, te voy a poner por acá mi línea de tiempo pequeñita. Acá tienes tú lo que se conocen como los arcaicos. ¿Te acuerdas? Arcaico inferior y superior. En el arcaico superior, ¿quién está? La famosa Caral, ¿sí o no? ¿Y qué dice la profesora Shadi a partir de Caral? La doctora Shadi dice que en Caral se vio la primera forma de teocracia. Sí, la primera forma de teocracia de sacerdotes que son especialistas en astronomía e ingeniería hidráulica se da en Caral. Eso quiere decir, y responde también a la teoría de Rowe, eso quiere decir que el primer horizonte, entonces, es heredero del arcaico superior. Y como es heredero del arcaico superior, ¿dónde se encuentra Chavín? Chavín se encuentra en el primer horizonte. Eso quiere decir que las teorías actuales dicen, nos señalarían que Chavín no proviene de la selva, sino que proviene de la costa del Perú. Por eso tu clave es la letra B, lítica amazónico-costeña. Pregunta número 13 dice, la cultura mochica destacó en la cerámica y metalurgia. Esta última se empleó... En esta última se empleó metales tales como el plata y oro, y desarrolló técnicas como el filigrana y repujado, el ajuar funerario de los señores mochica, descubiertos a fines del siglo XX, representó la mayor riqueza encontrada en alguna tumba de toda América prehispánica. Una de las características que ya habíamos visto para los moche es que tienen una gran técnica de cerámica, la cual no van a heredar a los bicus, ni tampoco van a heredar a los chimúes, ni a los lambayeque, pero están sus huacos eróticos, sus huacos retratos que simulan escenas de la vida real, de la vida cotidiana, que intentan dejar legados a la posteridad, ¿no? La cerámica es una cerámica básicamente escultórica, en donde se pueden ver relieves que parecen prácticamente en 3D de la realidad que están viviendo. Es muy diferente a la cerámica, por ejemplo, que estamos viendo en Paracas casi para la misma época, en donde Paracas pinta sobre una base lisa. En cambio, los moche esculpen sobre una base plana y ellos van dándole forma, ¿no? Una forma que puede ser alcanzada por el tacto, ¿no? Ahora, por otro lado, también tienen una arquitectura muy desarrollada. Esta arquitectura tiene que ver con las pirámides que realizan. Recuerda que son pirámides básicamente con objetivo religioso y sobre todo administrativo, como las huacas que podemos ver ahora, en donde el personaje principal es el héroe mítico Aya Paek, que es el dios degollador, como Huaca la Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, destacan en cerámica, en arquitectura, en metalurgia, una cerámica escultórica, como ya te lo he dicho, ¿ah? Esta última se emplearon metales como utilizan cobre en algunos momentos, ¿no? Utilizan cobre, también utilizan plata, utilizan oro, es bien importante, ¿no? Y en el caso de las técnicas tienes el martillado, o también llamado laminado, filigrana, repujado, soldado, porque también hacen soldaduras a través de una pipeta con conducto de guiado de oxígeno, es decir, con conducto guiado de aire, ¿no? Entonces es como una pipeta en L, en donde ellos van filtrando el aire hasta que lo conducen por un mismo canal y logran concentrarlo para poder avivar la llama, ¿no? Entonces destacan en cerámica, también en arquitectura, técnicas, metales como el cobre y técnicas como el martillado. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 14 dice,
Los pueblos prehispánicos del área andina tuvieron grandes logros. Uno de los aportes fue diversificar su producción alimenticia. Una estrategia del hombre andino para acceder a esos recursos fue. Muy bien, una de las cosas que debemos recordar en esta pregunta es, te dicen el hombre andino, ¿no es cierto? Aquí se están refiriendo básicamente a las culturas prehispánicas o también llamadas altas culturas, entre las cuales podemos ver en el sur andino, podemos ver a Tiahuanaco, a Huari, en el segundo intermedio, en el segundo horizonte. Muy bien, te preguntan por una estrategia para acceder a esos recursos. La palabra clave en esta pregunta es estrategia. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el caso de Tiahuanaco utiliza varias técnicas, como por ejemplo los guaruguaro o camellones, ¿no? Y también utiliza el control vertical de los pisos ecológicos, también conocido como sistema de archipiélagos. Pero ¿por qué elijo el control vertical y no elijo el guaruguaro comellón? Primero porque el guaruguaro comellón es una técnica, ¿ok? Que te permite no obtener el recurso, te permite sembrar, cosechar, pero no obtener el recurso de otro piso altitudinal. Es por eso que tu clave es la letra E, porque con el control vertical de pisos ecológicos yo puedo obtener los productos de diferentes pisos en los que yo no me encuentro a través de una cadena de recepción de los mismos. Entonces, es una estrategia porque de acuerdo al clima o de acuerdo a la altitud en la que se encuentren, yo voy a poder tener este producto. Pregunta número 15 dice, los chinchas fueron una sociedad del prehispánico que habitó la costa central del Perú y destacó por sus actividades económicas. Una de las particularidades fue, muy bien, los chincha tienen una particularidad importante y es el comercio por el mar. Sí tienen varias rutas de comercio, como por ejemplo la terrestre, que va desde el Collao hasta el Cusco, utilizando el lomo de bestia, pero la ruta más importante es la ruta que tienen por el mar. Ahora, la gran pregunta de esto es, profesora, ¿por qué es tan importante la ruta del mar? Recuerda que van desde las costas de Chincha hasta el Ecuador, detrás de un recurso conocido como Spondylus o también llamado Muyu. El Spondylus o Muyu es una concha rara que se encuentra solo en aguas temperadas, en aguas aclimatadas, en aguas calientes, que se las puedes observar cerca de la línea ecuatorial. Es por eso que el Muyu solo se da cerca del Ecuador. Ahora, ¿por qué es tan importante el Muyu? Porque el Muyu funciona como un marcador climático. Cuando yo encuentro Muyu más lejos de la línea ecuatorial es porque está cerca a mí un fenómeno del Niño, ya que el fenómeno del Niño son masas calientes anómalas de agua que hacen bajar los bancos de peces. Por eso tu clave es la letra D, el tráfico comercial del Muyu desde el Ecuador. Pregunta número 16 dice, antes de la llegada de los españoles en 1532, los incas habían logrado someter a una gran cantidad de pueblos. Este proceso ha dado origen a que el Tahuantinsuyo sea catalogado como un imperio. ¿Qué otros pueblos del intermedio tardío compitieron con los incas por dominar los Andes centrales? Mira, te pregunta por los pueblos del intermedio tardío. Quiere decir, si hacemos nuevamente nuestra línea de tiempo pequeñita, tienes el primer horizonte, el primer intermedio, el segundo horizonte y el segundo intermedio. Vamos a ponerlo por acá. Te dice Chavín y Huari. Esta no puede ser. ¿Por qué? Porque Chavín se encuentra en el primer horizonte y Huari se encuentra en el segundo horizonte. Huari y Chancas tampoco puede ser porque el Huari es segundo horizonte y los Chancas sí son segundo intermedio. Huari y Chimú. Huari es segundo horizonte y Chimú es segundo intermedio.
Chimú y Chancas, bueno, es una de las tantas ches menos chavín que vas a encontrar en el segundo intermedio. Esta clave es posible porque ambos se encuentran en este periodo. Tiahuanaco y Chavín, esta tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque Tiahuanaco se encuentra en el primer horizonte. ¿Por qué? Porque Chavín se encuentra en el primer horizonte, mientras que Tiahuanaco se encuentra en el segundo horizonte. Por eso tu clave es la letra B. 17 dice, los incas le daban un gran valor a la tierra. Por esta razón, realizaron un manejo particular de ella. En este sentido, es correcto afirmar que. Bien, cuando hablamos del valor de la tierra, hablamos del valor de la producción, del valor, pero no en aspectos monetarios, sino en el aspecto de la fertilidad. Entonces, cuando hablamos de las tierras en el Tahuantinsuyo, hablamos de la posibilidad de la distribución de estas, ¿no? De la distribución en las tierras del Ayllu, las tierras del Sol, las tierras del Inca, que serían las que beneficiarían a los diferentes grupos para su mantenimiento dentro del Tahuantinsuyo. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 18 dice, durante la Guerra Fría hubo varias zonas en el mundo de interés estratégico para las grandes superpotencias, en algunos casos por sus recursos naturales y en otros por su ubicación geográfica. Una región importante para ambos fue, o sea, como recurso y como ubicación estratégica, ¿no? En este caso te están hablando de Corea. Recuerda que del año 45 al año 91 es la Guerra Fría y la Guerra de Corea es de 1950 a 1953 que se firma el Tratado de Panmunjom. ¿Por qué Corea es tan importante? Primero, porque es la llave del reino. Eso quiere decir porque es la llave que te abre el Asia, ¿no es cierto? Para el dominio de los territorios más importantes. Y por otro lado, también los recursos son súper importantes, sobre todo en el aspecto tecnológico, porque van a ser un enclave de las posibilidades tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Por eso tu clave es la letra B. 19 dice, la guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes durante la Guerra Fría y significó para los Estados Unidos un fracaso militar, ideológico y político. Una de las razones políticas por la que fracasó fue, en cuanto al tratamiento de la guerra de Vietnam, hay que darnos cuenta que Estados Unidos está en un proceso de construcción, está en un proceso de aceptación de cuáles son las estrategias que van a tomar en contra de la Unión Soviética, que todavía no son muy claras en ese momento. Es por eso que hay una facción republicana de los Estados Unidos que buscaba más bien oponerse a la guerra, porque esto implicaba el gasto innecesario de una cantidad de dinero que Estados Unidos no tenía y que estaba entrando en crisis. Y recuerda que la única forma para evitar esto era salir de la guerra. Es por eso que tu clave es la letra E, una oposición interna a la guerra en Estados Unidos por la debilidad económica del mismo. Pregunta número 20 dice, la Guerra Fría fue disputada por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en diversos escenarios. Ambos países trataron de mostrar la supremacía de sus logros y valores. Con base en lo anterior podemos afirmar que, muy bien, uno siempre puede pensar que la Guerra Fría es meramente un conflicto militar, pero en realidad no. La Guerra Fría va mucho más allá de eso, va mucho más allá simplemente de dominar la economía, de dominar la política. La Guerra Fría, básicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, buscaba que el mundo viera cuál de los dos era el más fuerte, el más potente, el más importante, y para eso hay indicadores como por ejemplo el deporte, la cultura. Básicamente lo vamos a ver nosotros muy bien en las Olimpiadas. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Berlín en los años 70, vamos a ver que Estados Unidos y la Unión Soviética pelean por el medallero, no para ver en realidad cuántas medallas tiene el otro, sino más bien para ver en supremacía deportiva quién va adelante de quién. Y esa es la respuesta por la cual tú puedes ver que Estados Unidos siempre está luchando en cada Olimpiada por ser el primero, ¿no? Le ha pasado con China, le ha pasado con países de América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, para que Estados Unidos pueda asegurar su supremacía en el mundo, no solamente tiene que ser una supremacía económica y política, sino también dedicada al deporte y la cultura. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta número 21 dice, en 1990,
se produjo la reunificación de Alemania después de largas negociaciones y potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial autorizaron la unión de ambas naciones. Una de las consecuencias internas de este proceso fue, bien, una de las cosas que tenemos que ver en esta pregunta número 21 es que cuando se divide Alemania hay dos capitales, la capital de la RDA y la capital de la RFA. La capital de la RFA siempre fue Berlín y la capital de la RDA era Bonn. Pero ahora que ha caído el muro de Berlín, ahora que ya se han unido esas dos naciones, hay solamente una capital y esa es Berlín. Eso quiere decir que Bonn deja de ser la capital. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 22 dice, en relación a la Segunda Guerra Mundial, identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Se inició con la invasión a Polonia en septiembre del 39, verdadero, ¿no? Recuerda que lo que Alemania buscaba después del tratado de Ribbentrop-Molotov era neutralizar el frente oriental y es por eso que él firma el tratado, él invade Polonia, ¿no? Luego tienes el segundo gobierno nazi. El gobierno nazi rompe el pacto Ribbentrop-Molotov. Eso es falso, al contrario, es los que lo impulsan. A causa de la operación Barbarroja, Estados Unidos ingresa al conflicto. Eso no es cierto. Recuerda que la operación Barbarroja no es la que permite la intervención de Estados Unidos, sino más bien la que permite el ingreso de los alemanes a Rusia. Ítem 4 dice, las superpotencias vencedoras fueron Francia e Inglaterra. Eso también es falso. Las superpotencias vencedoras son Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta 23 dice, en relación al tercer militarismo en el Perú entre el año 30 y el año 39, analizando la siguiente imagen podemos afirmar que, bien, si vemos la imagen, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que la imagen se trata obviamente de un periodo conocido como el tercer militarismo, ¿no? Pero el de la imagen no es Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Es la imagen del fascismo europeo. Entonces, el primer ítem no es real. Dice, por el saludo se infiere que comulgan con las ideas fascistas. Por supuesto que sí. Recuerda que son ideas totalitarias que vienen desde Europa. Se trata de Luis A. Flores, líder del partido fundado por Sánchez Cerro. Eso es cierto, ¿cierto? Sí, en realidad es el líder ideológico del partido de la UR. Y dice, ¿es un volante anterior al asesinato de Sánchez Cerro? No, porque recuerda que este afiche es un afiche del año 33 y es recién en ese mismo año en donde muere Sánchez Cerro. Por eso tu clave es la letra A, solo 2 y 3. Pregunta 24 dice, y la situación es esa, una agresión no sería impune, un crimen contra Cuba no sería impune. ¿Cómo han cambiado las cosas? Qué diferente de cuando lo de Girón, qué diferente de aquellas vísperas de Girón, qué distinto, qué situación tan diferente entre poder cometer impunemente una agresión, un crimen, un ataque pintoresco y cobarde contra un pueblo pacífico y pequeño, y ahora, qué distinto. Y para eso es que hemos dado los pasos que hemos dado, para eso es que hemos recibido las armas y que hemos recibido a los técnicos que hemos recibido. Para eso, señor Kennedy, no como ustedes dicen, para defendernos del pueblo, sino para defenderse el pueblo y para defenderse de sus únicos enemigos que son ustedes. Ese es el texto de Fidel Castro, su discurso en La Habana del 9 de octubre de 1962. Es en un contexto en donde Estados Unidos acaba de bloquear prácticamente toda aquella ayuda que se le pudiera dar a Cuba y que esto hizo que Cuba cada vez se acercara más al capital cubano. No es que Cuba naciera con una revolución enteramente comunista, sino que Estados Unidos había bloqueado, lo había aislado de la ayuda capitalista y ellos tuvieron que migrar hacia el sistema comunista, ¿no es cierto? Es por eso
que tu clave es la letra E, ¿no es cierto? La crisis de los misiles. Y tú me preguntarás, profesora, pero si comulga con el sistema comunista, ¿qué tiene que ver la crisis de los misiles? Recuerda que como una forma de resarcir a la Unión Soviética por haberlos ayudado es que Cuba accede a poner los misiles en una posición estratégica, que es Cuba mirando directamente hacia los Estados Unidos y los Estados Unidos hacia lo propio, poniéndolos en Turquía mirando hacia la Unión Soviética. Entonces, por eso tu clave es la letra E, la crisis de los misiles, un momento álgido de la Guerra Fría que prácticamente se convertía ya en una tercera guerra mundial. Pregunta 25 dice, luego del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 al 79, le sucedieron a nuestra patria los gobiernos que a continuación se enumeran. Relacione dichos gobiernos con el enunciado que le corresponda. Te ponen al gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Se están refiriendo al segundo gobierno de Belaúnde Terry. Eso es el inicio de las actividades terroristas. Luego dice gobierno de Alan García, se está refiriendo al primer gobierno de Alan García, y en este periodo aparece una hiperinflación y aislamiento internacional. Y luego tienes el gobierno de Fujimori, en donde estalla la guerra del CENEPA. Entonces, el 1 es C, 2 B y 3A. Tu clave es la letra C. Esta pregunta es interesante. Vamos con la pregunta 26 y dice, a la izquierda, sentado y luego de pie, se aprecia a Alberto Curi, recibiendo dinero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos el 5 de mayo del año 2000, para cambiar de bando y así darle el gobierno de ese entonces la mayoría parlamentaria. El video se difundió la tarde del 14 de septiembre del año 2000, provocando que a su vez representó el alto grado de corrupción que ostentaba dicho gobierno. Bien, este hecho histórico lo enmarcamos en el segundo gobierno, finales del segundo gobierno de Alberto Fujimori, en donde la salida del DOC se había convertido en un espacio bastante popular, en donde los políticos pasaban. Es más, los actuales políticos que tenemos en el Congreso, algunos de ellos también estaban metidos en la colada, como por ejemplo la señora Luz Salgado, que también visitó en algún momento la salida del CIN, ¿no? Y en este caso estamos viendo a Alberto Curi, que era en esa época congresista de la Nación y hermano del alcalde del Callao, justamente en la época en donde se comenzaban a coser, digamos, las relaciones de los cuellos blancos del Callao, que ahora son muy conocidos por la prensa nacional en los últimos días. Estos videos fueron difundidos a nivel nacional por un indignado Luis Fernando Olivera Vega, que tú conoces como Popi Olivera, ¿no? Y provocó el fin del gobierno de Alberto Fujimori. Si hubo alguien que enterró a Fujimori en su inicio del tercer gobierno, finales del segundo, comienzo del tercero, ese fue Popi Olivera, porque él transmitió en televisión abierta, nacional abierta, todo lo que en ese momento se estaba haciendo. Es más, eso provocó inclusive la fuga de Vladimiro Montesinos, la posterior persecución de Alberto Fujimori y luego la fuga de Fujimori a Asia con su posterior también renuncia por fax, ¿verdad? Por eso tu clave es la letra D. Vamos con la pregunta 27 que dice, la independencia del Perú fue un proceso complejo en el que se confluyeron factores externos e internos que al ser tomados en cuenta permiten explicar la lógica de su desarrollo. Entre los factores externos podemos mencionar, muy bien, uno de los factores externos que permite a grandes rasgos la independencia del Perú es la crisis del Imperio Español, ¿verdad? La crisis del Imperio Español que ha sido provocada por Napoleón Bonaparte y que ha traído, digamos que, una serie de eventos y situaciones que han ido debilitando a la corona española, tanto en la península como en relación a sus colonias. Bien, vamos a revisar entonces ítem por ítem. Dice, la influencia del liberalismo en las Cortes de Cádiz en 1812, eso es verdadero, porque tú recuerda que las Cortes de Cádiz lo que hacen es tratar de dar igualdad, eliminar también los títulos de nobleza y por supuesto igualar a los criollos y a los peninsulares en los cargos públicos. Por eso sí es cierta, el 1 dice,
El ítem 2, el descontento social de los criollos por el retorno del absolutismo. La crisis de la monarquía por la Revolución Liberal Española, la Revolución Industrial y el imperialismo británico y las insurrecciones indígenas en contra de la elevación tributaria. Bien, entre los factores externos también podemos contar con la crisis de la monarquía española de 1820, que es súper importante, y por supuesto el descontento social de los criollos con el retorno al absolutismo, porque ellos veían que se les iba de las manos la posibilidad de mantenerse en los puestos públicos burocráticos que habían sido dados por la corona española, ¿verdad? Por eso tu clave es la letra A. Pregunta 28 dice, no hay un nuevo espíritu en Asia. Asia ya no será pasiva. Estamos firmemente decididos a no ser dominados por ningún país ni por ningún continente. Nosotros somos países del mundo y queremos vivir libres, sin recibir órdenes de nadie, porque hemos sufrido durante mucho tiempo el colonialismo y la hegemonía, es por lo que nos alzamos contra ellos. Discurso de clausura de la conferencia de Bandung del año 55. ¿Qué está vinculado a ese texto? Bueno, esta conferencia de Bandung del 55 recuerda que está dentro de un contexto más grande que es la aparición de los países no alineados o la tercera vía, ¿no es cierto? Aquellos que no tienen preferencia ni por la Unión Soviética ni por el modelo de los Estados Unidos, simplemente quieren hacer una tercera vía, un tercer modelo ultranacional en donde ellos puedan salir adelante de manera independiente porque obviamente contaban con los recursos para hacerlo. Por eso es que tu clave es la letra E, la formación del movimiento de países no alineados. Pregunta 29 dice, la siguiente caricatura se titula La entrada de la perestroika. En ella se representa a los distintos líderes comunistas de Europa Oriental tratando de impedir la entrada de las reformas de Mikhail Gorbachev en una clara referencia a o al. Muy bien, en esta imagen podemos apreciar, ¿no? Podemos apreciar a los líderes de Europa Oriental, ¿no? Que están intentando evitar o rechazar a la élite comunista para contrarrestar esta liberación económica. La idea es que se consideraba que la libertad de los comunistas, la libertad económica de los comunistas no iba a ser para todos, iba a ser simplemente para una cúpula, y esa cúpula luego iba a tomar más poder, y ese tomar más poder implicaría que iban a separarse, a abrirse brechas sociales en las cuales unos fueran más ricos, y otros más pobres, detentando el poder y haciendo entonces una famosa lucha de clases que era lo que no permitía el comunismo. Es por eso que rechazaban las reformas que hacía Gorbachev, intentando hacerle frente a una élite comunista que buscaba la liberación económica. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta 30 dice, la prehistoria es la primera etapa de la historia de la humanidad y esta se desarrolla desde el nacimiento de los seres humanos y de manera tradicional culmina con la invención de la escritura. Bajo ese marco temporal, establezca cuáles son las siguientes afirmaciones correctas. Bien, dice, los Homo sapiens fueron la primera especie en desarrollar las creencias mágico-religiosas. Eso es falso, porque recuerda que el Homo sapiens, su hombre de Cromañón, él ya tiene ideas mágico-religiosas que ha sido heredada ¿de quién? Que ha sido heredada del hombre de Neanderthalensis, que es del Paleolítico Medio, ¿ya? Dice, durante el Mesolítico los grupos humanos organizados en aldeas desarrollaron la horticultura. Recuerda que el Mesolítico es el periodo de tránsito, es el puente en donde el hombre está aprendiendo a través del ensayo y error. Es cierto entonces que ellos desarrollan horticultura porque la horticultura es el espacio intermedio entre la recolección y la producción total que sería la agricultura. Por eso es verdadero. Dice, la escritura ideográfica como los geoglifos surgen durante la Edad de Hierro. Esto es falso. Recuerda que la escritura ideográfica como los jeroglíficos o como la escritura cuneiforme aparecen en la Edad de Bronce. Ítem 4 dice, la mejora de herramientas y de técnicas de cacería permitieron el aumento de miembros de las bandas. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque permitió una diversificación de materiales con los cuales obtener el recurso. Y luego dice 5, uno de los centros
originales de la revolución neolítica fue la luna fértil. Eso es verdadero. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 31 dice: el territorio árabe era un crisol de reinos políticamente independientes y de diversos dioses, y por ello fue trascendente la figura de Mahoma, pues bien, Mahoma es algo así como el amalgamador, es el que va a unir, el que va a unificar, el que va a lograr mantener una base no solo política y económica idónea para el desarrollo del mundo árabe, ¿no? Sino también va a ser algo así como un símil en la religión católica, como algo así como Jesús, ¿no? Que él es el que hace que todos se conviertan en un solo pensamiento. Es por eso que tu clave es la letra E. Él logró la unidad política, comercial y religiosa de Arabia mediante el Islam. Tú recuerda que eso es lo que une a todos los pueblos. Si bien es cierto, ellos son territorios diferentes, son tradiciones diferentes, son lenguas diferentes, la religión y el Dios es lo único que los une. Pregunta 32 dice: según el nuevo gobierno, los problemas del Perú podían resumirse en dos: una elevada dependencia política y económica del extranjero y una élite con escaso interés por el desarrollo del país. La solución era la nacionalización de los enclaves productivos en manos de los extranjeros y la transformación del modelo de desarrollo para adoptar un nuevo centrado en el mercado interno y en la industrialización. Había que nacionalizar las fuentes de las exportaciones de materias primas y trasladar la ganancia a la industria. Previamente era preciso decretar una forma agraria que ampliase el mercado interno y posibilitase el incremento de la manufactura nacional. Establezca el enunciado que mejor se relaciona con el texto anterior. Bueno, este texto claramente se enmarca en el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, de los años 70 de Velasco Alvarado, en donde se buscaba expropiar las tierras, donde se buscaba que el Estado tenga un papel que permita hacer un capitalismo de Estado, en donde todas las fuerzas de producción son parte del Estado y buscan el bienestar común. Es por eso que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscaba una forma en que todo este proyecto se pudiera llevar a cabo, que fuera viable y para esto tomaba medidas que encajaran perfectamente en el proyecto. Por eso tu clave es la letra B. Pregunta número 33 dice: el costo estimado de la corrupción sistemática en el régimen de Fujimori ascendería a 827,6 millones, lo que equivale a un 6,5% de la inversión adicional sobre el nivel promedio de mediados de los 80. El impacto sobre el empleo sería de 163.706 puestos de trabajo que dejaron de crearse por desviarse estos recursos a su uso productivo hacia la corrupción. En términos de pobreza, el costo equivale a 155.400 personas que habrían logrado dejar su condición de pobres. En relación al texto podemos afirmar que, muy bien, durante el gobierno de Fujimori vamos a notar que los niveles de corrupción se tornan altos en relación a las medidas que se toman. Por ejemplo, la entrada del Perú a un sistema neoliberal en donde el Estado prácticamente no aparecía de manera física para nada, sino que más bien se dejaba todo al libre albedrío del mercado en un mercado interno que estaba muy dañado, que debería haber sido respaldado por el Estado, pero que simplemente se privatizó todo, que era una opción para salir. Bueno, en este caso entonces los que más sufren son los que van los trabajadores, porque los trabajadores se veían desempleados, se veían también dejados a su suerte porque el Estado ya no podía intervenir por ellos para pedir un seguro de salud o para pedirles algunas prerrogativas que los hicieran más estables. En este caso estaban a merced del mercado, que los convertía en una suerte de grupo de tercerización, ¿no? Julio Gamero, en su texto Causas y consecuencias de la corrupción, una perspectiva económica, nos detalla algunos de los elementos importantes de este proceso, como por ejemplo que los efectos colaterales de estos cambios que hizo Fujimori, ¿no?
no solo era un perjuicio económico para perjuicio económico para el Estado, sino que también para la población, porque la población tenía pocos beneficios y a ellos no les favorecía, ¿no? En cuanto al sistema laboral, las nuevas disposiciones del Estado. Solamente veían truncos los sueños de poder avanzar y dejar atrás el problema de la hiperinflación y el desgaste económico del Perú. Es por eso que tu clave es la letra C. Los costos de la corrupción afectaron la producción y la vida laboral nacional. No solamente eran problemas políticos, no solamente eran problemas económicos, eran problemas del aquí y ahora, de la gente de a pie, que por no quedarse sin trabajo tenía que aceptar una tercerización que al final de cuentas simplemente pagaba el trabajo jornalero, el trabajo por el día, y que si no lo hacías te veías desprotegido no solamente del empleador, sino también por parte del Estado. Como siempre, eso es todo por esta semana. No olvides que con esto hemos dado por finalizado nuestro ciclo. Espero que te veas muy bien. ¡Chao!